hoy vamos a entender muchas cosas, que es un día donde nosotros venimos y como que esa fe vuelve a subir, a subir, a subir, porque a veces los quehaceres, el trabajo, nos cansa, nos desanimamos, cosas que pasan dentro de la semana, que a veces decimos, Señor, queremos fuerzas tuyas, no podemos solos. Y sabemos que tú las tienes, Señor, para dárnoslas en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el servicio de hoy es un servicio de media hora y sobre todo estudiamos igual la palabra. Queremos estudiar Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Y es como el Señor nos enseña. Vamos a leer el 13 y después empezamos desde el principio, porque el 13 es el enfoque de la palabra y el título del tema que tenemos hoy. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos. Primera de Corintios 2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. ¿Cómo están? Y ahí donde vamos, cada vez que predico, vamos a entender que el Espíritu Santo quiere y nos enseña que lo espiritual, hablar lo espiritual en términos espirituales. Tenemos que hablar lo espiritual en términos espirituales. Pero vamos a ver ahora sí desde el principio algo que me impacta del apóstol Pablo. Y dice, yo mismo, hermanos, el 1, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí vemos a Pablo que él se propuso. Pablo entendió el Evangelio. Acuérdense que era un hombre elocuente, que era un hombre que sabía la palabra, que era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero Pablo en esa sabiduría y en ese conocimiento él lo vio como una sabiduría y un conocimiento humano, como algo que tiene más. Yo tengo. No, gracias. Muy amable. En el nombre de Jesús. Él lo vio de otra forma. Así como ¿se acuerda Daniel el profeta, que de joven dijo, propuso en su corazón no contaminarse con lo que tenía el palacio? Él dice, yo propongo, yo no voy a hablar con elocuencia y sabiduría, no la de este mundo. Yo me voy a proponer hablar de Cristo Jesús y cómo Él murió en la cruz. Y lo dice, porque yo no quiero, y no es bueno, que la palabra de ustedes o la fe dependa de la sabiduría del mundo. No, debe depender de Dios y del poder de Dios, de los misterios de Dios. Porque recuerde, y dice acá, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Muchas veces podemos escuchar mucha palabra, pero ¿es sabiduría de Dios? Sí, es la Biblia, pero lo explican con sabiduría, más sabiduría y orgullo, como lo decía él, no con elocuencia y sabiduría de este mundo, sino Pablo entendió el conocimiento del Espíritu Santo. Pablo se metió a conocer más al Espíritu Santo y usted y yo debemos anhelar en todo tiempo al Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús dijo, ustedes no conocen las señales. Ustedes no disciernen los tiempos. Porque están pensando lo que ustedes dicen, ay, va a llover, porque el cielo está así,
va a haber calor porque el cielo está así, de esta forma. Y así no es. Entendamos los tiempos, entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Pablo lo dijo el 4, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración en el Espíritu. Hay que hablar en el Espíritu. En este momento que hay tanta habladuría, que hay tanto comentario, que hay tanta enseñanza, ¿es en el Espíritu? ¿Es en orgullo? Porque elocuencia y palabras sabias que no vengan a través del Espíritu es vanidad. Tiene que ser dirigida en el Espíritu, porque la fe de nosotros no puede depender de la sabiduría humana. A veces escuchamos hablar y hay mucha elocuencia humana, mucha sabiduría humana, pero necesitamos la sabiduría que viene de Dios, aquella que es por fe, para depender no de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ese es el resumen de estos 5 versículos. Después sigue, sabiduría procedente del Espíritu. Lo interesante es que el apóstol Pablo entendió qué es vivir en el Espíritu. Que estábamos estudiando primera de Pedro y vimos cómo Pedro habla en el Espíritu también. O sea que estos hombres fueron llenos del Espíritu y hablaban en el Espíritu. Y hoy necesitamos retomar que usted al acostarse hable con el Espíritu Santo, que al despertarse hable con el Espíritu Santo, que en el día hable con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña el cómo, nos da la sabiduría, pero la sabiduría escondida en los misterios de Dios, no la del mundo. Dice, en cambio, vamos al 6, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ustedes que vienen a la iglesia, que están pendientes, que leen la palabra, han alcanzado una madurez diferente, una madurez espiritual, porque están viviendo más en el Espíritu. Si no viven en el Espíritu, muchos de nosotros hemos trabajado el día y quisiéramos quedarnos en nuestra casa, pero la madurez en el Espíritu, la madurez espiritual en el Señor, dice, vamos a ir. Es nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo, madurando, alcanzando. Para tanta gente que nos rodea y necesita de una palabra en el nombre de Jesús. Hoy estaba en el odontólogo, había una señora hablando cosas de la palabra que no es y otra que no sabe, pues le lleva la cuerda. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo hablar porque tenía la boca abierta y llena de cosas. Pero la gente habla cosas que no son y confunden. Pero tenemos que llegar a hablar con la madurez que hemos alcanzado. Y nosotros tenemos que ser espiritualmente maduros. ¿Por qué? Porque si no hablamos con sabiduría de este mundo y la de los gobernantes, se habla de noticias gobernantes, se habla de lo que pasa gobernantes, se habla del mundo todo el tiempo. Estamos rodeados de mundo, ¿sí o no? Y tú tienes que, cada vez que hablan, pensar en el Espíritu. Cada vez que hay una noticia, pensar en el Espíritu. Cada vez que está pasando algo, hablarlo y pensarlo. ¿Cómo el Señor lo pensaría? ¿Cómo Jesús lo haría? Porque esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Él se propuso alcanzar esta madurez. Era un hombre muy elocuente. Era un hombre estudiado. Tenía todos los pergaminos. O sea, con él no podían competir. Pero él se bajó al nivel de la humildad, de la sabiduría de Dios y no de la del mundo que él estaba acostumbrado. Y por eso le cansó a hablar a reyes y a mucha gente, porque él tenía esa elocuencia, pero del Espíritu Santo. Y dice acá, entonces, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Usted y yo hoy estamos aquí hablando con madurez espiritual. Y dice, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan ¿en qué? En nada. ¿En qué termina todo eso? En nada. ¿En qué va a terminar todo esto con Venezuela? En nada.
¿En qué termina todo esto con lo que está pasando y han ido acabando con estas personas? En nada. Porque si se dedican a hablar las cosas con madurez espiritual, en el espíritu humilde, sencillo, no llegarían a hacer lo que hacen. Están en nada. Dele gracias a Dios que tú estás en mucho. Dice el 7, más bien exponemos. Tú tienes que exponer el misterio de la sabiduría de Dios. Hay un misterio de la sabiduría de Dios y esa se la da el Espíritu Santo. Un misterio, dice acá, de la sabiduría de Dios. Para el mundo, lo que hacemos nosotros es locura. Pero para Dios, ellos son los locos. Y creen que somos nosotros. Y hay momentos en que guardamos silencio para alcanzar esas vidas y buscarle. Cuando yo estoy así, yo siempre pienso y me quedo callada. Dame una palabra. Dame la palabra que debo decir y no decir algo que no debo decir. Pero cuando sale la palabra, de una vez, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que digamos. Y cuando sabemos lo que Dios quiere que decimos, lo decimos en el espíritu y la gente nos va a escuchar o va a decir, esta persona tiene algo, porque habló diferente. Y eso es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿sí? Entonces, exponemos. ¿Qué es exponer? Hablar, decir, enseñar, dar ejemplo del misterio de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. En el nombre de Jesús. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Está destinada esa palabra para tu vida. Ese misterio de Dios es para tu vida porque estaba destinado, aquí dice, porque estaba destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Porque nosotros fuimos llamados desde la eternidad para estar con Cristo Jesús. Pero hay que prepararnos. Mira el 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. O sea, la gente que está hoy con todo lo que está haciendo no lo ha entendido. Si lo entendiera, dirían cosas diferentes, hablarían diferente y harían diferente. Pero ahí está en todas estas personas y donde están muchas veces los gobernantes, la avaricia, el poder, el adueñarse de lo que no le pertenece. Y llegan a un extremo que al final quedan sin nada, porque han perdido todo. Entonces, ¿lo entiende? El 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió. Ellos no lo entienden, tú sí lo entiendes, porque tú te estás preparando en el Espíritu, porque tú estás conociendo los misterios de Dios, porque tú estás hablando lo espiritual en términos espirituales. Entonces, porque de haberlo entendido, si esta gente lo entiende, no habían crucificado al Señor de la gloria. Los mismos fariseos lo crucificaron y conocían de Dios a su manera, pero lo crucificaron y quedaron expuestos para toda la vida, que habiendo conocido, el Señor les dijo muchas veces, y ustedes no entienden lo que yo hablo, y dicen que conocen la ley, y dicen que conocen a Dios, y dicen eso, pues si lo entendieran, me recibirían, pero como no lo entienden, no me reciben. ¿Entienden? Entonces, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor. ¿Y qué dice Pablo en los primeros 4 o 5 servicios? Me dediqué solo a hablar de Jesucristo. Me propuse hablar de Él y de cómo fue muerto y de enseñarles en el Espíritu para que no dependan de una sabiduría humana, ni su fe sea en sabiduría humana, sino su fe sea en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, este 9, este versículo, yo lo tuve que desde que conocí a Cristo hace muchos años y que lo leía, lo deseaba, pero no lo entendía. Yo pensaba que esto era para cuando ya no fuéramos. Pero un día el Señor abrió mi entendimiento y es ahora. Dice,
Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto. Yo decía, pero ¿qué no he visto, Señor? Y hablaba con él. ¿Qué será lo que yo no he visto y qué iré a ver? Ninguno ha ido a escuchado. Ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado. ¿Para quién? Y si yo lo amo, son cosas que ojo no ha visto, yo las estoy viendo, que ninguno ha escuchado, que no han concebido. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo amo al Señor, dichosos los que sin ver creyeron, y esos somos nosotros. Entonces nosotros tenemos esta promesa. ¿Por qué? Porque lo amamos. ¿Cuántos de aquí amamos al Señor? Démosle un fuerte aplauso. Tú amas al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amamos al Señor. Qué lindo es amar al Señor. Qué lindo es estar enamorados de Él. Qué lindo es acostarnos en paz y decir, Señor, aquí estoy, te amo. Qué maravilloso es despertarnos y enseguida nuestro primer pensamiento, primera palabra, con Él. La última, con Él. Y si nos despertamos, con Él. O sea, la vida es de Él y para Él y por Él, en el nombre de Jesús. Entonces, tú dice, ningún ojo ha visto. Dios te permitirá ver cosas que ningún ojo ha visto. Y a escuchar lo que ningún oído ha escuchado. Y concebir en su corazón lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Tus ojos verán, tus oídos escucharán, tu corazón concebirá aquello que Él tiene preparado porque tú lo amas. Porque esto es de amor. Y la palabra lo dice, si me amas y guárdame, yo haré morada en ti. Si me amas, si amas al Señor, y si me amas a Jesús, Jesús dice, si me amas yo estaré contigo y mi Padre contigo, porque somos uno y haremos morada contigo. Pero esto es de amor, pero a veces no lo entendemos. De haberlo entendido, muchos se ahorrarían mucha situación difícil, pero no lo han entendido. Y dice acá, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿quién? De su Espíritu. Tú no vas a entender ni vas a recibir cosas y revelaciones si no es a través del Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios. Jesús oró por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenían al Espíritu los que tenían una misión. Hoy los que recibimos a Cristo, porque Cristo dijo y le rogó al Padre y les enviaré el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y está con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Anhelarlo con todo nuestro corazón. Tenerlo en cuenta para todo. Caminar con Él, hablar con Él, todo. Desear ese Espíritu, el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque aquí lo dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Si tú entiendes y tú lo amas, es porque es por medio del Espíritu. Si tú estás aquí en la iglesia, es por medio del Espíritu. Si tú amas a tus hijos tan profundamente como lo hace y ora por ellos, es por medio de su Espíritu. Usted ora y ama esta obra, es por medio del Espíritu. Porque si no, seríamos secos. Hay algo que tenemos que entender. Una vez que el Espíritu Santo no está en la tierra, no debemos estar. Porque no habrá paz. No habrá misericordia. Solo habrá desamor, tristeza, desolación, violencia. Será terrible. Crujir de dientes. Pero mientras esté el Espíritu Santo, hay una esperanza muy grande. Entonces, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Yo tengo mi espíritu. Cuando yo vivía sin Cristo o tú vivías sin Cristo, eras cuerpo y alma. Pero cuando recibiste a Cristo, tu espíritu volvió a despertar. ¿Dónde murió el espíritu? En el paraíso con Adán y Eva.
Y el mundo camina en alma y espíritu. Tú dices, ay, pero esas personas, Dios mío, no se controlan. No tienen el espíritu. Mira lo que están haciendo. No tienen el espíritu. Si lo tuvieran, se comportarían diferente. Y por eso nos admiramos. Pero que cuando usted vea una noticia, un problema, una situación, usted tome lo espiritual en términos espirituales y entienda en el espíritu si eso es de Dios, si viene de Dios, si es un ministerio o no lo es. Porque nosotros no podemos ser engañados, dice la Biblia. Nosotros reconoceremos a Dios, reconoceremos a Jesús tal como es, porque Él está en nosotros y nos llegaremos a parecer como Él. Y olemos a Cristo, que es un olor que detesta al mundo, el olor y la fragancia que tenemos de Cristo. Y aquí lo dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? ¿Quién conoce tus pensamientos sino tú mismo? Porque el espíritu te lo revela. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Sus designios son más altos, pero Él nos permite conocer una parte, no toda. Dice que Él nos revela, pero los secretos le pertenecen a Él. Entonces, el 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escúchame, tú no tienes el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué estábamos mirando anteriormente? Lo que Pablo se propuso, cómo debemos vivir en el espíritu, cómo debemos amar al Señor y saber que todo esto es revelado por el Espíritu. Entonces, amados, tenemos que seguir adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu humano, del mundo, perdón. ¿Tú tienes el espíritu del mundo? No. ¿Tú tienes el espíritu del mundo? No. Yo ya soy apartada, tú ya eres apartado. Nosotros ya tenemos una madurez espiritual. Entonces, ¿qué dice? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Yo ya tengo el espíritu para entender, conocer lo que el espíritu me quiere dar a mí. Por eso tú a veces escuchas conversaciones que usted dice, esas conversaciones no me compiten, no son mías. Por eso tú has dejado cosas que antes se emocionaba de hacerlas y ahora te pueden invitar y usted dice, no, eso no es para mí. Y aunque muestren y me llamen, que mire, que venga a este evento, que viene yo digo, yo no estoy ya para eso. Yo en el espíritu puedo entender muchas cosas y no me aparto más para el Señor, busco más de Él. Antes podía uno correr de aquí para allá. No, métase más con el Señor. Métase más con su iglesia. Comprométase más con su iglesia. Camine más con su iglesia. Una palabra que Dios ha traído para la casa de Dios. Y estamos amándonos, conociéndonos cada día más, apoyando esta obra. Es de Dios, no es mía. Todo lo que hacemos, este colegio no es mío, es de Dios. Mi vida no es mía, es de Dios. La de mis hijos le pertenecen a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. La de tus hijos le pertenece a Dios. Lo que tú tienes le pertenece a Dios. ¿O qué te vas a llevar? Lo que lleves en el espíritu. No es malo que tú trabajes y tengas, pero no que esté en esa ambición y en ese deseo tan fuerte. Entonces, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie, estoy leyendo el 11, conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. El 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, estamos de acuerdo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Lo que yo entiendo, lo que yo concibo, lo que Dios me revela es por su gracia y su favor. La sabiduría, ¿qué pidió Salomón? ¿Qué pides tú? Y Él se la concede por gracia. El 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana. Tú tienes que apartarte de la sabiduría que enseña el mundo
o el humano, porque tú no tienes esa sabiduría, tú tienes la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu, en el nombre de Jesús. Sino que las enseña, ¿quién las enseña? Dice ahí, el Espíritu. Y aquí está el tema, explicando o enseñando lo espiritual en términos espirituales. Tenemos que entender lo espiritual y determinarlo espiritualmente, porque tú ya tienes esa bendición. Ustedes hoy están recibiendo un regalo que ya lo tienen, pero es como si vinieran a pulirlo. ¿Por qué? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Tú has predicado a personas que no quieren nada ni escucharte, no proceden ni tienen el Espíritu de Dios. No lo quieren entender, no lo quieren saber, porque para ellos eso es locura. Están acostumbrados a lo que saben. Entonces, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo. ¿Cómo? Vamos a discernir las cosas espiritualmente. Cuando alguien te viene a pedir un consejo, tiene que recibirlo, pero pedirle al Espíritu Santo para que discierne espiritualmente y dé un consejo en el Espíritu, para que esta persona diga, mira, yo no había recibido un consejo de esta manera, me gusta. O a veces pueden decir, ¿qué haces tú? ¿Por qué tienes esa sabiduría? Porque tú la has pedido. Y dice la palabra que el que necesita la pida, y la pida con fe sin dudar, no como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? ¿Quiero sabiduría? No, mejor no. Quiero sabiduría, porque las olas van y vienen y no van a ninguna parte. Entonces tenemos que discernir, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha concebido la mente del Señor? Escuchen esto. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Léanlo ustedes. Léalo. 1, 2, 3. Oye, es que no tenemos otra mente sino la mente de Cristo. ¿Por qué el enemigo se encargó por muchos años desde niños? Usted no sirve para nada, usted no tiene mente de cocodrilo, mente de animal. Porque el día que conozca esta palabra, le va a tocar a muchos trabajo aceptarla. Por eso debemos cuidar lo que hablamos. Y perdonemos a nuestros seres amados que sin querer no lo expusieron, porque a ellos no se lo expusieron. Pero tú lo conoces, tú lo puedes exponer a tus hijos. La iglesia los pone a ustedes, de que ustedes tienen la mente de Cristo, que ustedes conocen lo que el Espíritu dice, porque cuando tú recibes a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Lo que tienes que anhelarlo más y más y más, y nunca deje de anhelarlo. Porque tener al Espíritu Santo es tener sabiduría. Tener al Espíritu Santo es conocer los misterios de Dios. Tenerlo al Espíritu Santo es ser bondadoso, amoroso, compasivo. Y tener el fruto del Espíritu Santo. Tener todo lo que la palabra nos enseña. Que cuando tú vayas a leer la Biblia, la lee consciente, despierto, para entender en el Espíritu lo que el Señor quiere hablar a su espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Saludamos a todos los que están conectados, los que nos ven en el nombre de Jesús, para que sean parte de lo que estamos aprendiendo. Hoy se me olvidó poner quienes están. Pastora, salude a todos los que están con nosotros, que seguramente Rosita, Adis, Ritzi, Maribel,
está ahí Araceli y muchas personas que no pudieron, no están aquí, pero están ahí conectados en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Oramos por los que estamos, por los que están aquí, por los que están viendo y por los que se van a conectar. Quien sin conocernos van a entender esta palabra y un día los conoceremos. Que reciban a Cristo, Señor, y cuando reciban a Cristo se llenen del Espíritu Santo. Mira el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia, pero se convirtió en ser perseguido por causa del nombre de Cristo Jesús. Pero se dedicó a hablar en el Espíritu, a entender espiritualmente. Si Pablo no hubiera estado en el Espíritu, él no hubiera podido soportar todo lo que vivió. Apedreado, castigado, con todo lo que le hicieron, se levantaba a seguir predicando de Cristo. Bendice a mi gente, bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, que reciban esa unción, que reciban la unción del Espíritu Santo. Que cuando vayan a hablar, hablen en el Espíritu, no en la carne, no en el modelo que ya traen, no en el modelo del mundo, no en el modelo de una cultura que no es de Dios, sino que tengan el modelo de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a tener? Con una relación íntima, leyendo su palabra, orando todos los días, para alcanzar esa madurez que está ofrecida para nosotros. Para los que están enfermos, reciban sanidad. Dolores se van, Señor. Oramos por María y Alex, su hijo, que su nieto se lo han entregado a ellos. Ellos estaban orando para que ese niño regresara con ellos. Y tú le has concedido. Es Alet. Señor, bendecimos a este chico para que siga bien al lado de su papá. Bendecimos su mamá donde esté, Señor. Pero bendecimos a él porque el Señor, tú decidiste a través de las autoridades que ese niño esté con su papá y su abuela, que tanto ha orado por él, Señor, en el nombre de Jesús. Y hay un hermanito de él, que él está orando para que el niño aparezca. Es mayor y no lo encuentran. Señor, donde esté, que su papá lo encuentre y que pueda recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén y amén. Salúdense, por favor.